Bien, pues bienvenidos a nuestra primera clase online. Espero que estéis todos fenomenal. Nosotros vamos a seguir viendo nuestro tema 6. Veis, el otro día empezamos a ver cuáles eran las principales, la forma jurídica de una empresa, que son las distintas formas jurídicas y los tipos de empresa que la administración prevé que puedan existir, y además vimos también cuáles eran los aspectos claves a la hora de poder montar una empresa. Uno de los aspectos claves era la responsabilidad, luego también el número máximo y mínimo de socios o el capital mínimo necesario, así como por ejemplo también los impuestos. Estuvimos viendo también la forma jurídica del autónomo y de los empresarios individuales. Estos realmente son sociedades personalistas que presentan un importante inconveniente, y es que los socios responden de forma ilimitada ante las deudas de la empresa. Esto significa que abarca todos los bienes y derechos primero de la empresa, y si estos no son suficientes, también los propios personales de los socios, los bienes presentes y futuros, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que las sociedades que vamos a estudiar a continuación evitan este problema, porque en ellas la responsabilidad de los socios es limitada, es decir, solo responden por el importe del capital que aportan inicialmente para crear la compañía. Son sociedades de capital la sociedad de responsabilidad limitada en sus distintas formas y la sociedad anónima, que vamos a estudiar a continuación. Las aportaciones de los socios a la empresa constituyen el capital social, y estas aportaciones pueden ser monetarias, en dinero, o en especie, siempre que tengan un valor económico. ¿Qué quiero decir cuando las aportaciones son en especie? Quiere decir, si por ejemplo yo no tengo dinero, pero tengo un elemento de transporte que puedo aportar a mi empresa, pues lo puedo aportar. Acordaros cuando yo os cuento de esta empresa que vamos a montar de mermeladas ecológicas, imaginaros que yo no tengo dinero para aportar a la empresa, pero sí tengo una furgoneta. Bueno, pues esa furgoneta se valora económicamente y esa sería mi participación. Bien, hemos de distinguir lo siguiente. En la sociedad de responsabilidad limitada, el capital social se divide en participaciones. En la sociedad anónima, el capital social se divide en acciones. Una acción, que es la propia de las sociedades anónimas, y una participación, es la propia de las sociedades de responsabilidad limitada, es una parte alícuota, es decir, una parte igual y proporcional. Es una parte indivisible y acumulable del capital social. Yo puedo tener un capital social de 1.000 euros dividido en 10 acciones o 10 participaciones de 100 euros cada una. A cada socio se le va a entregar un número concreto de acciones o de participaciones en función de ese capital que hayan aportado. Por lo tanto, poseer acciones de una sociedad anónima o tener participaciones de una sociedad limitada significa participar en la propiedad de esa empresa en una parte proporcional. Y además se tiene una serie de derechos. Tienes el derecho a participar en el reparto de beneficios de la empresa, también siempre, claro, en proporción al número de acciones o participaciones que se tengan. Este es el llamado reparto de dividendos. ¿Qué más tienes? Pues derecho a asistir y a votar en las juntas generales. También tienes derecho a impugnar los acuerdos sociales. De este modo se puede participar en la dirección de la sociedad. Normalmente una acción o una participación supone un voto. Por tanto, cuanto más acciones se posean, mayor control se tiene de la sociedad. Otra de las opciones que te da ser socio de una empresa es el derecho de adquisición preferente. Es decir, cuando se emitan nuevas acciones o participaciones, primero puedes adquirirlas tú antes de que pueda adquirirla otro socio externo o una persona externa a la empresa. Otro de los derechos es el derecho a participar en el reparto de patrimonio. Si la empresa se disuelve o pues tienes derecho al reparto de ese patrimonio en proporción al número de acciones que tengan. Y además también el derecho a la información. El valor de cada acción o de cada participación se denomina valor nominal e indica la parte de capital social que representa cada una. No se debe confundir esto con el valor de mercado, que es el precio de compra y de venta de la acción. Yo puedo tener una acción cuyo valor nominal sea de 100 euros, pero
si tengo una empresa que funciona como un tiro, la puedo vender, por ejemplo, por 125 euros. Imaginaros, ¿vale? Para vuestra idea empresarial tenéis que pensar también que es más adecuado constituir una sociedad, o de qué tipo. Tendríais que ver un poco qué ventajas y qué inconvenientes tendría. Hay que tener en cuenta que las acciones y las participaciones pueden otorgar también derechos diferentes. Puede haber acciones o participaciones que no coinciden el derecho a voto. ¿Cuáles son, por ejemplo, vamos a ver ahora mismo las sociedades limitadas y vamos a ver también las distintas formas? Dentro de lo que tenemos la sociedad de responsabilidad limitada o la sociedad limitada, es obligatorio inscribir en el registro o tener un libro de registro de socios el nombre y los apellidos de cada socio y su número de participaciones. El número mínimo de socios que se exige para poder constituir una sociedad limitada es 1. En cuanto al capital social, ya hemos dicho que el capital social se divide en participaciones sociales que nunca podrán convertirse en acciones y el mínimo necesario son 3.000 euros. Tienen que estar totalmente suscritos, es decir, todos con sus nombres y sus apellidos y todas adjudicadas, digamos, y además desembolsados esos 3.000 euros. ¿Cómo podemos llamar a la sociedad limitada? Pues el nombre de la futura empresa es libre, pero sí que es obligatorio siempre añadir al final de la denominación la parte de sociedad limitada o las siglas S.L. o sociedad de responsabilidad limitada o las siglas SRL. ¿Cómo voy a poder transmitir esas participaciones? Es decir, si yo me quiero deshacer de las mismas. Bueno, pues salvo que los estatutos de la sociedad dispongan otra cosa, la venta solo es posible entre los socios, entre un socio y su cónyuge, entre un socio y sus ascendientes o sus descendientes, o en favor de sociedades del mismo grupo empresarial. Para la venta a terceras personas ajenas a la empresa, siempre es necesario comunicarlo al resto de los socios y seguir el procedimiento que establezcan los estatutos de la sociedad. Con respecto a la seguridad social a la que está sometida la sociedad limitada, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, los socios que trabajan en la empresa. Ellos pueden elegir entre el régimen general de la seguridad social o el de autónomos, el que aquí estamos denominando RETA, régimen especial de trabajadores autónomos. ¿Qué ocurre con los socios que no trabajan? Pues que no tienen por qué darse de alta en la seguridad social. Acordaros que la seguridad social es para los trabajadores. Por otro lado estaría el administrador de la empresa, que es la persona que representa a la empresa frente al exterior. El administrador debe darse de alta como autónomo si es un socio que posee el control directo o indirecto de la sociedad. ¿Cuándo se produce esto? Pues cuando el socio administrador, por ejemplo, tenga la mitad del capital social o al menos la mitad del capital social esté distribuido entre los socios con los que convive el socio administrador. Imaginaros, yo monto una empresa con unos amigos y decido que mi marido sea el administrador. El socio administrador también puede darse de alta como autónomo cuando posee un tercio o más del capital social. O también cuando es superior a una cuarta parte del mismo y tiene además atribuidas otra serie de funciones, como puede ser la dirección y la gerencia de la sociedad. Los órganos de gobierno de las sociedades limitadas son la Junta General, que está compuesta por el conjunto de socios y rige la vida de la sociedad, y además está el órgano de administración, que es el que gestiona y representa a la sociedad en todos los actos que así determinen los propios estatutos. Bien, otra forma de sociedad limitada es la sociedad limitada nueva empresa, y esta se concibió en un principio con la idea de reducir los largos trámites que se exigen para crear una empresa. Se pensó en una constitución de una empresa por medios telemáticos y eso se hace a través del documento único electrónico, el DUE. Eso lo estudiaremos también en el próximo tema, pero deberéis saber que es la ley 14/2013
de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que ha hecho extensible este procedimiento abreviado también a otras formas jurídicas, de modo que ya no es exclusivo de este tipo de sociedades, sino que también es competente el documento único electrónico, entre otras cosas, por ejemplo, para constituir sociedades de responsabilidad limitada, cualquiera que sea su forma, y además con este documento único electrónico también se puede inscribir en el registro mercantil a los emprendedores de responsabilidad limitada, aquellos de los que hablábamos en la clase anterior. Esta sociedad se regula como una especialidad de la sociedad de responsabilidad limitada, y las principales particularidades que tiene pues son las siguientes. En primer lugar, es que no es necesario llevar un libro de registro de socios. En segundo lugar, solo pueden ser socios las personas físicas. O sea que de nuestra empresa no podría ser socio otra empresa. El número de socios en el momento de constitución de esta sociedad, es decir, en el momento de la creación, es 1. Pero sí que tiene la particularidad de que tiene un número máximo, 5 socios. Pero ojo, en el momento de la creación. ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo transmitir o vender mis participaciones y puede superarse el número de esos 5 socios. La venta, en principio, puede hacerse a favor de personas físicas. Si las participaciones de mi empresa fueran adquiridas por personas jurídicas, deben venderse otra vez a personas físicas en el plazo de 3 meses, porque si no, la sociedad limitada nueva empresa pasará a ser una sociedad limitada. En cuanto al capital social, solo estará constituido por las aportaciones dinerarias. No podré aportar ese elemento de transporte del que yo hablaba cuando hemos empezado a hablar de las sociedades de capital. Se exige una cifra mínima y una cifra máxima. La mínima es de 3.012 euros y la máxima de 120.202. ¿Cómo voy a denominar a esta empresa? Pues el nombre o razón social de la empresa que le vayamos a dar estará compuesto por los 2 apellidos y el nombre de uno de los socios fundadores. Además, se le añade un código alfanumérico, un código de números y letras que facilita la administración. Y por último, la expresión Sociedad Limitada Nueva Empresa o las siglas SLNE. En caso de que yo quisiera montar una empresa de una sociedad limitada nueva empresa, la podría denominar Eva Pérez A123 Sociedad Limitada Nueva Empresa. Bien, ¿qué ventajas fiscales y financieras puede tener este tipo de sociedad? Pues por un lado, el aplazamiento en el pago sin necesidad de ofrecer garantías de varios impuestos, como es, por ejemplo, el impuesto de sociedades o, por ejemplo, las retenciones a cuenta del impuesto de la renta de las personas físicas. Otro tipo de empresas de sociedad limitada son las sociedades limitadas de formación sucesiva. Cuando no tenemos el dinero suficiente para montar una empresa una sociedad limitada, esos 3.000 o esos 3.012 euros que hablábamos, pues también a través de esta ley se creó la posibilidad de montar una empresa sin tener esos 3.000 euros. ¿De acuerdo? Por eso se llama de fundación sucesiva. Eso no significa que no tengamos que llegar a esos 3.000 euros de capital mínimo, ¿de acuerdo? Bien, esta sociedad quiere decir que mientras que no alcance esa cifra de capital social mínimo, está sujeta a este régimen de formación sucesiva y entonces hay que seguir una serie de reglas. Primero, destinar a una cosa que se llama reserva legal, es una partida del patrimonio neto de nuestro pasivo de la empresa, al menos al 20% del beneficio que tengamos del ejercicio, sin un límite de cuantía. Por otro lado, tampoco podría distribuir dividendos hasta que el valor de mi patrimonio neto, es decir, las aportaciones de los socios, el beneficio o la pérdida que tengamos o subvenciones que podamos tener, que pueda resultar tras el reparto de ese beneficio inferior al 60% del capital legal mínimo. Es decir, que yo no podría repartir beneficios si una vez repartidos no tuviera un patrimonio neto de 1.800 euros. Otra de las reglas, pues que la suma anual de las retribuciones
retribuciones que se le pueden hacer a los socios o a los administradores. Es decir, si yo tengo un administrador, le tendré que pagar a la empresa pues la retribución anual durante esos ejercicios por el desempeño de los cargos de administrador no puede exceder del 20% del patrimonio neto de ese ejercicio, sin perjuicio de que haya otra serie de retribuciones que le puedan corresponder por otros conceptos, por ejemplo, por trabajar por cuenta ajena o por hacer servicios profesionales, etcétera. Regla importante también, pues en caso de liquidación, los socios y los administradores van a responder solidariamente del desembolso del capital mínimo requerido para las sociedades de responsabilidad limitada, esos 3.000 euros, si el patrimonio fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones. Fijaos, cuando un socio tiene una aportación de un 5% en una sociedad limitada normal de 3.000 euros, él va a responder por ese 5%, que serían 150 euros. Pero aquí, en una sociedad limitada de fundación sucesiva, se va a responder solidariamente por esos 3.000 euros. Tampoco podemos aportar a la empresa trabajo o servicios. Como ya os he dicho, las aportaciones de los socios deben ser monetarias. Además, tampoco es necesario acreditar la realidad de esas aportaciones dinerarias, pero sí que van a responder todos solidariamente. Los estatutos van a poder declarar expresamente, tienen que declarar que es una sociedad que se rige por este régimen de formación sucesiva. Bien, otra de las tipos de sociedades de capital que a nosotros nos interesa aprender es la sociedad anónima. Si bien la sociedad limitada había superado ya el problema de la responsabilidad ilimitada de los socios, pero bueno, es verdad que hay muchas restricciones a la hora de transmitir mis participaciones y además tengo que registrar a los socios, pues muchas veces hacen difícil reunir un gran número de socios y por consiguiente pues se acumulan acumular grandes sumas de dinero. Digamos que si tú lo que quieres montar es una gran empresa, pues podrías decidirte por este tipo, por crear una sociedad anónima. La sociedad anónima en este caso resuelve este problema porque permite, entre otras cosas, la libre participación de las acciones y también elimina esa necesidad de ese libro de registro de socios. Y eso puede permitir emprender proyectos que necesitan acumular grandes sumas de dinero. En cuanto a los socios, pues los socios pueden guardar su anonimato, como lo he dicho, si así lo desean, y no es necesario llevar un libro de registro de socios. El número mínimo de socios que se exige para poder constituir una sociedad anónima es 1. En cuanto al capital social, se divide obligatoriamente en acciones. Este capital social mínimo tiene que ser de 60.000 euros, ¿veis? Nada que ver con esos 3.000 que necesitamos para montar una sociedad limitada normal y corriente. En el momento de la constitución de la sociedad anónima puede estar desembolsado solo un 25%, es decir, tengo que tener desembolsados 15.000 euros y el accionista deberá aportar a la sociedad la porción de capital que hubiera quedado pendiente de desembolso dentro de un plazo que prevean los estatutos de la sociedad. El plazo de desembolso de las aportaciones también pues no puede exceder en principio 5 años desde la constitución de la sociedad. Es decir, yo puedo crear una sociedad anónima con 15.000 euros, pero antes de 5 años tengo que tener mis 60.000. ¿Cómo se va a denominar mi empresa? Pues el nombre es libre, pero al final siempre tienes que añadir sociedad anónima o las siglas SA. En cuanto a la transmisión de mis acciones, pues las acciones se pueden vender libremente. Es más, si la sociedad reúne unos requisitos determinados, pues puede además cotizar en bolsa, lo que significa que sus acciones se pueden negociar y vender públicamente en el mercado secundario oficial de valores, en la bolsa. Sin embargo, por ejemplo, las participaciones de una sociedad limitada jamás podrán cotizar en bolsa. En cuanto a la seguridad social, pues igual que en el caso de la sociedad limitada, todo depende de si eres un socio trabajador, no lo eres o si además eres administrador. ¿Cuáles son los órganos de gobierno de la
de la sociedad. Bueno, pues por un lado tenemos a la Junta General, que es la que está compuesta por el conjunto de socios, es el máximo órgano de gobierno en el que los socios deciden por mayoría los acuerdos que son de su competencia. Y por otro lado tendrán un órgano de administración, que es el que gestiona y representa a la sociedad en todos los actos que así determinen los estatutos. Tienes que saber también que ahí existe una regulación específica para las sociedades anónimas europeas y para los trabajadores de las sociedades anónimas y cooperativas europeas. Hay dos leyes, la ley 31/2006 sobre la implicación de estos trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas, y además hay otra ley del año 2005 de 14 de noviembre sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España. Bueno, por contaros una anécdota, pues Telefónica nació como una compañía, era la Compañía Telefónica Nacional de España, y se constituyó como una sociedad anónima el 19 de abril de 1924. En aquel momento aquí en España reinaba Alfonso XIII y España llevaba un año también bajo la dictadura de Primo de Rivera, y el rey fue precisamente quien tuvo el honor de hacer la primera llamada. Cuentan que aquella vez el teléfono no comunico. Bien, pues vamos a ver otro tipo de sociedades que también son interesantes y sobre la cual nosotros vamos a decidir, que son las sociedades laborales y la cooperativa. La sociedad laboral y la cooperativa se caracterizan por la participación de los trabajadores en la propiedad de la empresa, es decir, que la mayoría de los socios trabajan en la compañía y por lo tanto aportan capital y trabajo. Para contribuir a su promoción y desarrollo se le conceden una serie de bonificaciones fiscales a este tipo de sociedades. Nosotros vamos a ver en primer lugar la sociedad laboral. Hay que decir que las sociedades anónimas o limitadas, en las que la mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores con una relación laboral indefinida, pueden solicitar la calificación de sociedad laboral al Ministerio de Empleo, al Ministerio de Trabajo o a los organismos competentes de las comunidades autónomas, y entonces podremos ser una sociedad anónima laboral o una sociedad limitada laboral. Simplemente tendremos que elegir cuál es la que nosotros queremos. Otros aspectos importantes dentro de la sociedad laboral es que podemos encontrar a los socios trabajadores. Los socios trabajadores son aquellos que aportan capital y trabajo, y su relación laboral es indefinida y poseen la mayoría del capital social, pero ningún socio individualmente puede tener acciones o participaciones que representen más de la tercera parte del capital social, salvo a lo mejor alguna administración pública que sí que se les permite tener hasta un 50%. Es decir, que los socios trabajadores son propietarios de al menos un 51% de la empresa. También podemos tener los socios no trabajadores. Los socios no trabajadores son aquellos que solo aportan capital. Por otro lado, también podemos tener a trabajadores. Esta empresa puede, por supuesto, como otras, contratar. Los trabajadores, como sabéis, no son socios y no pueden trabajar más del 15% del total de horas al año que trabajan los socios trabajadores, excepto en las empresas con menos de 25 trabajadores, en las que ese porcentaje aumenta al 25%. En este porcentaje no se incluyen a los trabajadores con contratos temporales. ¿Qué importancia, qué aspectos, vamos a ver, aspectos importantes de la sociedad laboral? La sociedad laboral tiene que tener como socios un mínimo de 3, de los cuales 2 deben ser socios trabajadores. En cuanto a la responsabilidad, tendremos que saber que los socios trabajadores y los socios no trabajadores, la responsabilidad es limitada al capital aportado, también subsidiaria y solidaria. En cuanto a los asalariados, como son asalariados, no tienen ninguna responsabilidad. En cuanto al capital social de estas sociedades laborales, pues las que sean sociedades anónimas laborales, su capital social será
60.000 euros, como el de las sociedades anónimas, y las que sean sociedades laborales limitadas, pues tienen que tener un capital social de 3.000 euros, igual que la sociedad limitada. ¿Cómo va a ser la denominación? Pues como siempre, el nombre libre más luego la denominación sociedad anónima laboral o sociedad limitada laboral. Puede ser bien o la denominación completa o las siglas. ¿Cómo vamos a poder transmitir esas acciones o esas participaciones? Pues también aquí hay una serie de reglas. Si un socio trabajador transmite a un socio no trabajador sus acciones o sus participaciones, tiene que comunicarlo a la sociedad para que estas acciones se ofrezcan también a los trabajadores no socios, aquellos trabajadores no socios con contrato indefinido, que son aquellos que tengan derecho de adquisición preferente. Si nadie de esos socios trabajadores ejercita ese derecho de compra, se ofrecerá a los socios trabajadores. Y si ninguno de los socios trabajadores las adquiere, se ofrecen a los trabajadores con contrato temporal o a los socios no trabajadores, ¿vale? Entonces, en primer lugar, primero se comunica a la sociedad y después se ofrece a los trabajadores que no son socios. ¿Por qué? Porque el espíritu es que sea una sociedad laboral, que los dueños trabajen dentro de la propia empresa. En cuanto a la seguridad social, pues otra vez igual, los socios trabajadores y los asalariados tienen que darse de alta en el régimen general de la seguridad social. Los socios que no trabajan, pues no tienen por qué darse de alta en la seguridad social, y el administrador, si existe, pues se tendrá que dar de alta en el régimen especial de autónomos. Por lo que respecta a los órganos de gobierno, van a ser los mismos que en una sociedad anónima, para el caso de las sociedades anónimas laborales, o los mismos de una sociedad limitada en el caso de que sea una sociedad limitada laboral. ¿Vale? Otro tipo de sociedades en las que también los socios son trabajadores son las cooperativas, ¿vale? Los miembros de las cooperativas pueden ser, por un lado, socios cooperativistas, que son aquellos que aportan capital y aportan trabajo, de tal manera que cada socio no debe poseer más de un tercio del capital social. En la Comunidad Autónoma de Madrid no deben poseer más del 45%. ¿De acuerdo? Además, hay otra serie de condiciones para ser socio cooperativista. En primer lugar, tienes que ser mayor de 18 años. En segundo lugar, tienes que aportar al menos un 25% y a lo largo del tiempo puedes aportar el resto del dinero que suponga tu participación. Y luego, además, hay que pasar un periodo de prueba. Ese periodo de prueba, en principio, va a estar previsto en los estatutos que pueda tener la empresa. Bien, hemos hablado de que tenemos los socios cooperativistas y ahora también tenemos los socios adheridos o colaboradores. Estos socios suelen aportar dinero y también tiene cierta especificidad esas aportaciones de dinero. Como máximo serán del 45% de las aportaciones totales de los socios cooperativistas, y además el conjunto de votos que les va a corresponder a esos socios que son adheridos o colaboradores no podrá ser superior al 30% de los votos. Por norma general, en una cooperativa, una participación es cada socio es un voto. No depende del número de acciones que tengas para tener más derecho o menos derecho, ¿vale? Los socios adheridos o los socios colaboradores pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Una cooperativa, por ejemplo, muy importante española es Mondragón, que es el primer grupo empresarial del País Vasco y es una cooperativa importante que seguro que os suena a todos. Otro tipo de socios de la cooperativa, bueno, son los asalariados. Realmente no son socios porque no pueden ser más del 10% del total de los socios cooperativistas, en ningún caso más de 50, no puedes tener más de 50 asalariados que no participen dentro del capital, y aparte no pueden trabajar más del 30% de las horas al año que trabajen los socios los socios trabajadores de la empresa. Bien,
Características importantes de las cooperativas. Bueno, pues en cuanto al tipo de cooperativas y el número mínimo de socios, nosotros nos encontramos con las cooperativas de primer grado, que son aquellas que están integradas por personas físicas. Y en este caso, pues tiene que haber un mínimo de 3 socios, ¿de acuerdo? Bien, luego estarían las cooperativas que se denominan de segundo grado, que son aquellas que están integradas por personas jurídicas, que básicamente son una asociación de cooperativas, ¿no? Mínimo entonces, por lo tanto, 2 socios. Bien, en cuanto a la responsabilidad, los socios cooperativistas o los socios adheridos tienen la responsabilidad limitada, también subsidiaria y solidaria, y van a responder por las deudas sociales durante 5 años, desde la pérdida de su condición de socio por las obligaciones contraídas por la compañía o por la cooperativa, antes de su baja. Y por otro lado están los asalariados, que por lo tanto no van a tener ninguna responsabilidad. En cuanto al capital social, son los estatutos de la cooperativa aquellos que van a fijar ese capital social mínimo. ¿Cómo voy a denominar a mi cooperativa? Pues la denominación es libre. Imaginaros, mermeladas ecológicas S-Coop, que sería la denominación completa, sociedad cooperativa. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la seguridad social, pues los socios cooperativistas van a tener que elegir entre el régimen general y el régimen de autónomos. ¿Cuáles son los órganos de gobierno de la sociedad cooperativa? Pues mirad, por un lado está la Asamblea General, que está compuesta por el conjunto de los socios y que va a ser el órgano supremo de expresión de la voluntad de esos socios, los que van a decidir por mayoría los acuerdos que son de su competencia. Por otro lado, tienen otro órgano que se llama el Consejo Rector. Es un órgano colegiado que va a gobernar y a representar a la cooperativa. Y también tienen la figura del interventor, que es el órgano que fiscaliza la cooperativa, la que hace que la cooperativa esté sujeta a la ley. Y además pueden existir otro tipo de órganos de carácter consultivo. El capital social de las cooperativas de este tipo de trabajo asociado se constituye por esas aportaciones que van a hacer obligatoriamente y que son voluntarias de los socios trabajadores y en su caso de los socios colaboradores también. En los estatutos debe fijarse ese capital social mínimo porque no hay legalmente establecido un límite máximo ni mínimo y las aportaciones se van a acreditar mediante unos títulos nominativos que no son nunca acciones, ¿de acuerdo? El importe total de las aportaciones de cada socio, como hemos dicho, no puede exceder el tercio del capital social. Con esto, ¿qué quiero deciros? Que el capital social de una cooperativa es variable y depende, porque la transmisión de las acciones es libre, pues tú te puedes dar de baja voluntariamente con un preaviso y puedes incluso admitir a nuevos socios cooperativistas. ¿Qué ocurre al cierre del ejercicio económico? Pues que el Consejo Rector, del que hemos hablado, que es ese órgano colegiado de gobierno y de representación, va a confeccionar un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias y una memoria y va a proponer la distribución de los excedentes o de las ganancias. En un principio, todos esos excedentes netos del ejercicio, una vez que se deducen los impuestos, se tienen que destinar, por un lado, a un fondo de reserva obligatorio y además a un fondo de educación y promoción que tiene que estar establecido en la Asamblea General, en esa Asamblea General en la que van a participar todos esos trabajadores asociados, en las que se va a decidir ese retorno cooperativo.
En principio, todas estas sociedades cooperativas no tienen ánimo de lucro porque los excedentes se reinvierten en la cooperativa, en formación. Si sobra, se reparte entre los socios en función de las actividades que realizan de una manera equitativa y no en forma de capital social o del capital social que hayan aportado, porque en principio estas sociedades tenían el fin de un desarrollo económico y social de la comunidad y no la obtención de un beneficio como tal. Nuestros socios adheridos o nuestros socios colaboradores, es decir, aquellos que no trabajan en la empresa, sino que simplemente han aportado un dinero, no tienen derecho a este retorno cooperativo, pero sí que tienen derecho a un interés por ese dinero aportado o prestado, que no será en principio inferior al de los socios trabajadores. En el supuesto de baja de estos socios adheridos o estos socios colaboradores, tienen derecho a que se les reembolse todo el dinero aportado. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a todas lo que son las sociedades de capital. Pero bien, también hay otro tipo que son las comunidades de bienes y las sociedades civiles. Una comunidad de bienes en principio es un contrato por el que la propiedad de una cosa o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Es conocida, por ejemplo, las comunidades de bienes cuando se recibe una herencia, por ejemplo, en términos, pues, imaginaros, pues tierras, y esas tierras pues son una explotación agrícola. Pues puedes montar entre los herederos que tienen derecho a todas esas tierras o a una sola, el poder explotarlo se monta como una comunidad de bienes. Si tú tienes una parcela entre 4, pues se puede formar una comunidad de bienes y explotar esa parcela. Entonces la comunidad de bienes es un tipo de propiedad que tiene una serie de características. El hecho de que sea proindiviso significa que esa propiedad no se puede dividir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que tener? Unidad de la cosa. Luego tiene que haber varios sujetos que sean propietarios de esa cosa. El número mínimo de socios, se les van a llamar comuneros, es de 2. Y además estos van a responder, ojo, con todo su patrimonio. En este caso, volvemos a hablar de responsabilidad ilimitada, sin que exista un capital social mínimo para su constitución. La denominación de la comunidad de bienes constará del nombre completo del primer comunero, seguido de la expresión y otros, por ejemplo, Hermanos Pérez y otros, y después de las siglas CB. O también puede ser, como es el primer nombre completo del primer comunero, puede ser Eva Pérez y otros, al seguido de las siglas CB, que representan comunidad de bienes. En cuanto al régimen tributario de las comunidades de bienes, la comunidad como tal se tiene que dar de alta en el impuesto de actividades económicas, pero la comunidad como tal, no cada uno de sus miembros. Como no tiene una personalidad jurídica propia, la sociedad no te va a tributar por el impuesto de sociedades, pero sí lo debe hacer cada comunero en su parte proporcional en el impuesto de la renta por los beneficios que obtenga la comunidad de bienes, ¿de acuerdo? Y además debe declarar el IVA de forma conjunta por toda la comunidad de bienes. En cuanto al régimen laboral, pues puede tener puede tener trabajadores por cuenta ajena y ellos pues tendrán que darse de alta en la seguridad social en el régimen general, ¿vale? Los comuneros que aporten trabajo deben darse de alta como autónomos y aquellos que solamente hayan aportado capital pues no computan como trabajadores y por lo tanto pues no tienen que darse de alta. Bien, luego están por otro lado las sociedades civiles. Es aquella por la que 2 o más personas se van a obligar a poner en común dinero, bienes o industria para repartirse entre sí las ganancias. La diferencia principal entre una sociedad civil y una comunidad de bienes consiste en que la primera atiende a la obtención de un beneficio común y partible, y la segunda simplemente a la mera conservación y al aprovechamiento de un bien
común. Bien, existen más tipos de sociedades, la sociedad colectiva, la sociedad comanditaria, que no hemos analizado en profundidad porque en la actualidad apenas se utilizan y su presencia es básicamente testimonial. Bien, pues con esto terminamos nuestro tema 6 y nuestra primera clase online y espero en un par de días poder subiros el siguiente tema. Muchas gracias a todos.